Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación al comité organizador, en especial a la gente de San Juan, por haberme invitado, o sea que tengo la grata sorpresa o alegría de que me hayan invitado a participar de estas jornadas que me parecen tan importantes que se hacen acá en nuestra provincia. Bueno, vamos a tratar de conocer un poquito sobre el síndrome de Williams, sobre las causas que lo producen, sobre cuáles son las características en la infancia para llegar al diagnóstico y el síndrome de Williams es un desorden raro, genético, y frecuentemente se encuentra subdiagnosticado. Es de origen genético, no tiene causas ambientales, ni médicas, ni influencia de factores psicosociales. Tiene impacto sobre diversas áreas del desarrollo del individuo, incluyendo múltiples sistemas orgánicos, así como áreas cognitivas, conductivas y motoras. Afecta tanto a las mujeres como a los varones. Puede darse en cualquier lugar del mundo, es decir, que no tiene zonas geográficas especiales. Afecta a cualquier grupo étnico. Y la incidencia del síndrome de Williams en distintos trabajos generalmente es de 1 en 7.500 a 1 en 20.000. El síndrome de Williams, como ustedes a lo mejor algunos ya saben, fue descrito en 1961 por un médico pediatra que se llamaba Williams y que él observó en varios pacientes las mismas características físicas y al mismo tiempo un médico alemán, cardiólogo, el doctor Beuren, también informó varios casos de pacientes con las mismas características que había descrito el doctor Williams y que presentaban una característica cardiológica que era una estenosis de la aorta supraventricular. De ahí que se conoce con el síndrome de Williams-Beuren. También se lo llamó en una época hipercalcemia idiopática, porque eran pacientes, observaron pacientes que tenían la calcemia elevada, entonces con un exceso de calcio en la sangre, y que, es decir, que esta es una característica que tenemos que sospechar en un niño recién nacido que tenga un exceso de calcio en la sangre, de pensar en estudiar este síndrome. La mayor parte de los pacientes son esporádicos, es el único caso en la familia. Generalmente los padres son normales y por ello nosotros hablamos de que la mayoría de los casos son esporádicos, es decir, que se ha producido una mutación nueva. Ya vamos a ver lo que es la mutación. Las personas entonces con síndrome de Williams que tienen el síndrome de Williams, ellos sí van a transmitir a su descendencia el síndrome en un 50% de posibilidades. ¿Dónde tiene el origen esta alteración? Esta alteración tiene su origen durante la formación del óvulo, de las gametas del óvulo en la mujer o del espermatozoide en el varón. Es decir, que en el momento de la meiosis, que es una gran división celular que se está produciendo, se puede producir ahí un error que es una mutación en donde hay una pérdida de genes en uno de ellos, ya sea tanto en el óvulo como en el espermatozoide antes de fecundar al huevo cigoto. Es decir, que esta pérdida que se produce se denomina deleción. Los cromosomas en la especie humana son 46 y se encuentran de a pares. Están dados por un conjunto de cromosomas que son 23 aportados de origen materno y 23 cromosomas de origen paterno.
Estos 12 cromosomas se encuentran de a pares y se los ha clasificado para poder estudiarlos del par 1 al par 22 y después el par sexual, que es el que va a determinar el género en el individuo, los cuales son el XX para la mujer y el XY para el varón. Es decir, que los cromosomas de a pares del 1 al 22 se denominan autosomas. En esos autosomas se encuentra este cromosoma que nosotros vamos a ver ahora, que es el cromosoma del par 7, y es en el cual se ha estudiado y se ha visto que se encuentra la mutación que produce el síndrome de Williams. Esto es el dibujo de cómo se ven un par de cromosomas con microscopía electrónica. Esto no es con microscopía óptica. Estos cromosomas se encuentran formados o constituidos por esta molécula que están viendo, que está desarrollada, que es el ADN. El ADN se encuentra plegado y forma esto como pelacho que ustedes están viendo, que es el cromosoma. Eso no son más que genes, no todos, pero hay varias partes de ese cromosoma en donde están los genes. Los genes están ocupando un lugar en el cromosoma que se denomina locus. Locus quiere decir lugar. Es decir que nosotros, para cada característica, vamos a tener dos genes. Uno que aporta de la madre y otro que aporta del padre, para cada característica. El cromosoma 7, que es el que nos interesa en este momento, entonces habíamos dicho que es uno de los 23 pares de cromosomas y que es un cromosoma autosómico. Del par 7, uno solo es el que se encuentra con la deleción o con la mutación, no son los dos. Es decir, que se encuentra lo que se denomina hemicigosis. Es una mutación que está en hemicigosis. Heterocigosis significa los dos, hemicigosis 1. Generalmente, en el cromosoma 7 se encuentra el 5% de todo el componente genético del genoma del individuo, 5,5%. Y hay una zona, los cromosomas para ser estudiados internacionalmente tienen una nomenclatura, entonces se los clasifica de acuerdo a la forma y tienen un brazo corto que se denomina con la letra P y un brazo largo que es el que está no sé, abajo, si se dan cuenta, más largo, se denomina con la letra Q. En esa región del brazo largo del cromosoma 7 hay una región que es la región críptica, que es donde se produce la deleción de genes contiguos. Es una deleción que es submicroscópica, es muy pequeña, y nosotros con las técnicas de citogenética para estudiar, que se llaman cariotipos, para estudiar los cromosomas, no se pueden observar. A veces se pueden observar a veces esta deleción con técnicas de alta resolución, pero más de la forma ha sido con otro estudio molecular que es el FISH. En esa región, o sea, acá tenemos entonces un cromosoma en donde se ve que hay unos puntos de ruptura de una parte que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 7, que es donde se produce esto que nosotros estamos llamando mutación, que se denomina delesión. Es una delesión que se llama de genes contiguos, porque son varios genes. En genética nosotros tenemos muchas enfermedades que son por un gen. Un solo gen es el que produce la enfermedad genética. En esta patología no, porque son varios los genes que están involucrados. Ese sería el cromosoma 7, y lo que ustedes observan como bandas son con ciertas coloraciones, se ven así, y estas bandas también tienen una numeración, una nomenclatura que es internacional para poder definir a dónde se encuentra la alteración. Entonces de ahí sale esto que nosotros leemos, que es el 7Q,
7Q11.23. Está definiendo el lugar de ruptura donde se ha perdido, se ha delecionado estos genes contiguos. Hay una región que es la región crítica de WBS, que significa síndrome de Williams, región crítica, y que es donde se suele observar la pérdida de 1.5 megabases, que se ve en el 90% de los pacientes, y hay un porcentaje de un 10% que pueden perder, que se haya perdido más, que es 1.80 de esas megabases. Es decir, que en todo individuo que haya ganancia de genes o pérdida de genes, nosotros se va a ver reflejado en el fenotipo, en las características físicas de la persona. Se ha estudiado y se sabe fehacientemente que el gen que generalmente está en un 97-98% de los pacientes con síndrome de Williams es el gen de la elastina, ELN. Este gen es el que produce una proteína, entonces, que es la elastina. Esta proteína es lo que le da resistencia y elasticidad a los vasos, los vasos sanguíneos. Se encuentran en los pulmones, es decir, en el tejido conectivo. Y es lo que va a ser responsable de las alteraciones cardiovasculares que nosotros vemos en los chiquitos que tienen síndrome de Williams. Algunos también intervienen en algunos rasgos faciales y en divertículos, ya sea intestinales o en vejiga, y también en la voz ronca que suelen tener los chicos. Hay otros genes, aparte de este gen, que se han estudiado y que se están estudiando para ver qué relación tienen, y sobre todo qué relación tienen con el fenotipo, con la clínica y con el desarrollo de distintas esferas, ¿no es cierto?, que hacen al síndrome de Williams. Tenemos entonces estos genes que están arriba, numerados, que producen algunas alteraciones neurocognitivas, después el link que produce problemas de integración visceromotora, y algunos otros que están en las malformaciones craneofaciales. Esto es el tejido conectivo. En el tejido conectivo tenemos entonces una matriz, y que es como el que le da el sostén, que son las fibras de elastina, y la proteína que produce esta fibra es la que se encuentra delecionada y falta. Por eso es que da estas características que habíamos mencionado. Hablar de las características clínicas, muchas veces es difícil el diagnóstico en un recién nacido, porque no presenta todas las características clínicas, y tampoco ningún paciente es igual a otro. Es una enfermedad en donde, si bien el gen tiene una penetrancia del 100%, es decir, cuando está presente esa lesión, vamos a tener el síndrome de Williams. Pero la manifestación clínica del paciente, la expresividad es muy variable. Este es un chiquito que ustedes ven que cuando recién nace, es como cualquier otro chico, no presenta tantas características, pero a medida... disculpen que no me pare, pero tengo un problema en la rodilla, por eso no me paro, no puedo estar mucho tiempo parada. Ustedes vayan observando en las distintas edades cómo se van acentuando las características físicas. Miren los ojitos, la nariz, la boca, la forma de los dientes. Estos son chiquitos en distintas edades, en donde nosotros vamos a ir observando cómo vamos a ver las características físicas que ya vamos a describir. Entonces, en la etapa, nosotros podemos observar desde la etapa prenatal que hay como un déficit ya del crecimiento, prenatalmente, y posteriormente también van creciendo lentamente, porque pueden tener trastornos generalmente a veces de reflujos, de alimentación, entonces es de vómitos frecuentes, a veces son irritables porque tienen dolores cólicos, pueden tener otro signo muy importante de este síndrome es el estreñimiento, la constipación, que lo vemos frecuentemente y que se debe tratar.
después tenemos retraso en lo que hace al desarrollo y en algunos casos podemos observar, no en todos, la hipercalcemia, es decir, el aumento de calcio. Y que suele estar generalmente nada más que hasta los 2 años, se suele encontrar a veces. Después tenemos, son chiquitos que el tono muscular es blando, a lo que se denomina hipotonía, que es lo que hay que trabajar, hay que mandar a las estimuladoras. Después, muchos de ellos tienen el trastorno cardiovascular, que es la estenosis que puede ser en distintos vasos, ya la cardióloga se va a extender sobre esto. Otra característica sería un pliegue nasolabial que se llama filtrum, esto de acá, y que está en estos chicos aumentado, alargado. Tienen labios gruesos, y la forma de los dientes que están luego medio separados. Algunos chiquitos tienen microcefalia, es decir, que el perímetro de la cabeza se encuentra más chiquito, y tienen un cutis especial. Por esa mutación de ese gen que es de la elastina, es un cutis suave, un cutis que tiende a ser más prematuros, y tienen algo en los ojos que es el iris estrellado. Estas son las características que veníamos diciendo entonces, de recién. Ese es el iris con un repliegue en la parte interna del ojo. Las alteraciones cardiovasculares, entonces, que son en el 75% de los pacientes, tienen un ligero retraso de crecimiento. Ya en la parte del sistema urinario va a hablar el nefrólogo, así que no me voy a extender en eso. Pueden tener estrabismo, a veces puede tener una tosis palpebral unilateral, tienen laxitud en las articulaciones que después se hacen contracturas, pueden presentar más adelante escoliosis, cifosis, que son alteraciones a nivel de la columna, y hernias. Presentan un retardo mental que es discreto o moderado, puede ir de 60 a 70 de cociente intelectual medio. Y hay un déficit entonces de áreas de psicomotricidad, integración visoespacial. Lo que llama la atención en estos pacientes, diferente de otros casos con retraso mental, es que está conservado y muy preservado el lenguaje, que es lo que justamente es una de las habilidades y es en lo que hay que destacarse de trabajar. Y tienen una gran habilidad musical, son muy alegres, muy sociables y tienen una gran sensibilidad a las emociones de las personas que lo cuidan. Tienen una hiperacusia, que está descrita. Bueno, esto es para ver algunos. La sospecha clínica entonces surge, generalmente a veces estos pacientes vienen derivados del cardiólogo, otras veces pueden venir derivados del pediatra y a veces también de los educadores, y lo que hace el genetista es recabar, digamos, toda la información clínica, pidiendo, digamos, estudios a las distintas especialidades y pedir el estudio que determina el diagnóstico, que es el FISH, que es citogenético, pero con técnicas moleculares en donde se utilizan unas sondas que van a marcar la región del 7 y de la elastina. Entonces estas ondas que marcan ese lugar están marcando el lugar donde se produjo la lesión, la pérdida de esos genes. Una vez recabado entonces y el diagnóstico a través de este estudio, lo que se hace es hacer el asesoramiento genético a los padres. Es decir, como habíamos dicho en un primer momento, las personas que tienen síndrome de Williams van a tener un riesgo de recurrencia en sus hijos del 50%, lo que se denomina una herencia autosómica dominante. Ahora, a la familia en donde es el primer caso y no hay antecedentes familiares, el riesgo es muy bajo, es el de la población general, es decir, 1 en 7.500. Y bueno,
los cuidados que hay que tener es que no hay que dar no hay que dar preparados multivitamínicos porque tienen vitamina D. Hay que evitar las exposiciones al sol durante mucho tiempo, tener ciertas precauciones ante la anestesia y los controles que hay que hacer en cardiología. Yo creo que ya con el tiempo estoy media pasada. La idea es de que poder llegar al diagnóstico temprano y estos son la terapéutica que se aplica en este tipo de patología es interdisciplinaria, es decir, que se trabaja con psicomotricistas, con psicólogos, con musicoterapeutas y con todas las especialidades médicas que pueden ayudar a la evolución y a la inclusión laboral de estos chicos ya en la adultez. Bueno, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Farid. A continuación, María Eugenia hará entrega de un obsequio para la doctora. Son agendas realizadas por Sofía Díaz y les queremos contar que estas agendas tienen dibujos hechos por los pequeños y jóvenes con síndrome de Williams. Muchas gracias nuevamente, doctora.